Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a esta última sesión que vamos a hacer antes ya de las vacaciones, de las deseadas vacaciones, en la que vamos a hablar pues de Virrealize Automation, un poco una herramienta pues que para muchos es desconocida, pero que veremos todo lo que nos aporta y todas las integraciones que tiene pues con otra serie de productos y lo que nos va a permitir realizar. Está también con nosotros Cristina Barandalla, mi jefa, que, bueno, esta vez me la ha colado a mí, me ha dicho te toca a ti y nada, pues eso. Así que allá voy. Ahí va, que ahora no pasa. Bueno, esta primera slide sirve un poco de aterrizaje, un poco para ponernos en contexto, y es esa frase de que ahora todas las compañías son compañías de software. ¿Vale? Cada vez más, pues una compañía, toda la actividad de cualquier compañía, pues se apoya, o no es que se apoye, es que ya realmente depende de las aplicaciones que utilice y de los datos. Ahí tenéis una serie de ejemplos, bueno, está ahí Airbnb, Uber, Alibaba, son empresas que operan y que realmente, pues, por ejemplo, el Alibaba, el mayor retailer que hay, pues no tiene almacenes propios, o sea, opera todo a través de software, igual que Uber, pues opera todo a través toda la gestión la realiza a través de software, no tiene propiedad realmente de lo que son es la mayor empresa de taxis, podríamos decir, y realmente no tiene pues esa propiedad, con lo cual todo se opera a través de software. Cada vez pues va cobrando pues mucha más importancia el que ese software pues seamos ágiles, que es lo que iremos viendo, seamos capaces de escalar de una forma rápida, sencilla, flexible, el que ese time to market sea muy corto, muy reducido, pues para poder cualquier línea de negocio, cualquier línea de actuación que queramos desarrollar, pues se pueda hacer en el menor tiempo posible, pues para ser competitivos, a fin de cuentas. Bueno, esta es la idea, pues eso, que como os decía, pues nos sitúa un poquito en el contexto de todo lo que de lo que vamos a ir hablando. Y al final, pues bueno, todo software pues necesita una cloud para ejecutarse. Puede ser una cloud privada, evidentemente, es un modelo, digamos, tradicional, pero también cada vez más pues ese modelo de cloud pública en el que nosotros desplegaremos pues nuestras aplicaciones, modernizaremos nuestras aplicaciones o utilizaremos aplicaciones nacidas ya nativas cloud y evidentemente lo que buscamos es securizar esas cargas, esas aplicaciones, el que se puedan optimizar, se puedan auto-optimizar y para utilizar los recursos que necesitan para ser eficientes, esa resiliencia que siempre se busca, ese autoservicio, etcétera. Ya veremos todos estos retos, cómo los vamos a ir solventando y cómo Virrealize Automation pues, nos va a apoyar a poder conseguir todas esas metas. Bueno, esta slide es de transición, es la que nos permite pues, hablar de esas clouds que hemos hablado al principio, en esa slide anterior, donde vemos pues, bueno, ese modelo de cloud privada, tradicional, ese data center on-prem, con esas aplicaciones tradicionales, aplicaciones legacy, monolíticas, y ir pasando pues, a un modelo hacia una cloud pública. Entre medias, pues tenemos ese modelo híbrido, que realmente es ese modelo que más extendido está actualmente y por lo tanto, pues es el punto fundamental en ese, digamos, viaje de cambio que están realizando pues las compañías pues para modernizar todas sus cargas. Bien. Las estrategias a nivel de cloud, pues bueno, necesitan, pues lógicamente, bueno, tenemos dos modelos. Aplicaciones existentes son aplicaciones tradicionales que ya teníamos, las aplicaciones que estábamos utilizando actualmente, y por lo tanto, pues hay una serie de retos que se buscan. Por un lado, por reducir costes, aumentar esa seguridad, control sobre esas aplicaciones y, lógicamente, qué actuaciones hay que realizar
sobre esas aplicaciones tradicionales, pues lógicamente hay que mantener esas aplicaciones, hay que tener digamos, un coste a nivel, un coste administrativo también, de mantenimiento. eh, Replataformarlas, si queremos pues, pasar un modelo híbrido, un modelo cloud, pues habría que replataformar esas aplicaciones, adaptarlas y luego, bueno, pues ir transformando esas aplicaciones en unas aplicaciones para un modelo híbrido. Eso es lo que tendríamos con esas aplicaciones existentes. Sin embargo, las aplicaciones modernas, cuando tomamos ya una línea de actuación y queremos modernizar todas nuestras aplicaciones, pues ahí sacamos una serie de ventajas. Por un lado, ese time to market que hablábamos, que lógicamente lo reducimos sustancialmente, esa escalabilidad, esa diferenciación con respecto a los competidores que podamos tener y por lo tanto pasamos ya a un nuevo modelo. Pasamos a un modelo en el que esas aplicaciones ya nacen nativamente, ya se desarrollan en la cloud y por lo tanto dejamos esos modelos tradicionales, esos modelos monolíticos para llevar ese software, ese service a nuestro modelo de trabajo. Bien, retos. Hay una serie de retos. Los principales retos que tenemos, bueno, partimos de una infraestructura que tenemos, ¿vale? La primera capa, donde tenemos pues todo lo que es, EPA, que me paso, la parte de VMware, esa plataforma de VMware, donde tenemos nuestro data center con todos nuestros recursos, cómputo y demás, y luego pues los principales players a nivel de cloud públicas. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que gestionar, como uno de los retos principales, pues miles de objetos. Tenemos ahí pues todo lo que son servicios, contenedores, aplicaciones, etcétera. Luego, pues infinidad también de cuentas a nivel cloud, esa complejidad de equipos, establecer esas prioridades. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues una visibilidad reducida. Por lo tanto, digamos que no tenemos un control de todo lo que está sucediendo, de todo lo que tenemos, o si realmente, enlazando con el siguiente punto, con esa ineficiencia, si realmente estamos aprovechando realmente todos los recursos que tenemos. Luego la parte de seguridad, esa parte de rendimiento y por supuesto lo que buscamos, uno de los retos es ese aprovisionamiento y esa orquestación. Queremos buscar un modelo que además, lo iremos viendo, pues sea de un autoaprovisionamiento, que podamos automatizar tareas y podamos orquestarlas, que es lo que nos va a proporcionar precisamente vRealize Automation. Bien, partiendo un poco, vamos a ir a la siguiente, ¿vale? Para ir por partes, ¿vale? Tenemos esa parte de infraestructura, ese Cloud Foundation, donde tenemos pues todos los recursos de cómputo, almacenamiento, networking y demás, donde tenemos pues por un lado nuestras cargas de máquinas virtuales y por otro lado pues todo lo que es la parte de contenedores con el proyecto Pacífico, con Tanzu Kubernetes Grid. ¿Qué es lo que tenemos luego en la siguiente capa? En la siguiente capa lo que nos va a aportar es esa infraestructura como código, esa orquestación, una plataforma común. ¿Vale? Y lo que vamos a buscar es pues, un catálogo de servicios, buscar ese pipeline como código, es decir, esos pasos que tenemos que realizar para llegar a ese despliegue automatizado, aplicación de políticas, tener un marketplace donde nosotros podamos seleccionar los servicios que queremos consumir. Y luego, pues esas operaciones autoguiadas que nos van a permitir, pues precisamente, pues esa monitorización, ese troubleshooting, esa gestión de logs, compliance, seguridad, un disaster recovery. Y por último, pues todo lo que se refiere a operaciones a nivel de aplicaciones que nos van a permitir obtener esas métricas y toda esa monitorización de aplicaciones. Llevando todas estas capas a productos, bueno, la parte también de soporte proactivo, ¿vale? Pues llevando todas estas capas a productos, pues tendríamos en la parte de
contenedores, pues toda la parte de Tanzhu, en la parte de aprovisionamiento y demás, y esas operaciones autoguiadas, todo lo que es la suite de vRealize, a nivel de operaciones de aplicaciones, que hemos visto esa monitorización, etcétera, pues Wavefront y Skyline para todo ese soporte proactivo. En esta slide, bueno, el objetivo de la suite de vRealize, pues realmente es hacer esa complejidad de la cloud, hacerla transparente a nivel digamos, de los usuarios o a nivel de los clientes que van a utilizar la cloud y toda la suite de vRealize. Bien. Hasta ahora teníamos lo que conocíamos, pues el vRealize Automation, la versión on-prem, y bueno, pues a partir de la versión 8, pues se decidió, VMware tomó la decisión de aplicar un mismo código, pero para ofrecer dos alternativas, una solución on-prem o una solución SaaS. De esa forma, el código sigue, ya os digo, sigue siendo el mismo, pero podemos consumirlo de dos formas distintas. Lo que se hace para mantener, digamos, las dos opciones actualizadas, siempre la versión SaaS va más adelantada a nivel de versión que la versión on-prem, y todo lo que se va incluyendo en la versión SaaS luego se porta y se actualiza en la versión on-prem. De manera que, bueno, estamos ahora en la versión 8.1, 8.2 ya, y bueno, pues toda la evolución que tengamos a partir de ahora tendremos estos dos modelos que podemos elegir a la hora de consumir vRealize Automation. Por lo tanto, vRealize Automation lo que nos va a permitir es aumentar esa agilidad, nos va a permitir esas operaciones autoguiadas, autoservicio, y por lo tanto nos va a permitir tener esa plataforma de automatización, que además ya iremos viendo que también se integra con otras soluciones de otros fabricantes, pues para completar cualquier necesidad que podamos tener. Bueno, aquí hablamos de distintos componentes dentro de vRealize Automation, como por ejemplo Assembly, que es el motor, Service Broker, que es el que nos va a agregar ese catálogo de servicios que podemos seleccionar, CodeStream, que nos va a permitir precisamente esa creación de pipelines y de blueprints para ese despliegue automatizado, el orquestador de siempre, pero lógicamente evolucionado, muy mejorado, y luego ya pues lo que es la suite de vRealize Lifecycle Manager para todo el control de ciclo de vida de todas nuestras operaciones, y el acceso de identidades con Workspace ONE Access. De esta forma, estos componentes antes era, digamos, un despliegue que estaban incluidos dentro de lo que es vRealize Automation como, digamos, componentes unificados, y ahora, pues bueno, digamos que esos componentes se han sacado fuera, pues precisamente para aportar esa mayor flexibilidad. Cloud Assembly, ¿vale? Vamos a ir hablando de cada uno de ellos, pues es lo que nos va a permitir, tampoco para entrar en excesivo detalle, pues nos va a permitir crear esos blueprints, nos va a permitir además importar también vamos a decirlo también, esos blueprints, esos pipelines que hayamos creado con otras soluciones, pues de cargas, por ejemplo, a nivel de Azure CloudForms, de AWS CloudForms, etcétera, de Ansible, de Jenkins, etcétera. Por lo tanto, nos va a pedir también ese control y esa visión de ciclo de vida de acciones de día 2 que veremos un poquito más adelante. Luego tenemos la parte del Service Broker. Como veis, nos va a permitir pues, tener ese catálogo donde ese catálogo ya que nosotros seleccionaremos lo que queremos hacer, que ya llamará pues a todos los blueprints necesarios para hacer el despliegue de lo que nosotros hayamos seleccionado.
¿vale? Utilizará por los blueprints del Cloud Assembly que hayamos utilizado o de plantillas de CloudFormation, de AWS, despliegue de OVAS, o esos pipelines o flujos de trabajo, que es la palabra que no me salía antes y está intentando darle vueltas, son flujos de pasos que nosotros vamos a definir, de operations, etcétera. ¿Vale? De esta forma, nosotros seleccionaremos qué es lo que vamos a realizar y se hará una llamada a las APIs pues, para hacer las llamadas pues, a estas otras soluciones, a esas plantillas o esos blueprints, de manera que se produzcan todos los pasos necesarios para su despliegue. Luego CodeStream. CodeStream lo que nos va a permitir pues, es tener ese control, esa visibilidad de todos los pasos que se van realizando, de manera que nos va a facilitar realmente, pues, por ejemplo, pues todo ese troubleshooting. Vamos a ir viendo todo lo que se va produciendo en cada uno de los pasos, de manera que si hay alguna ejecución que no es correcta o da algún problema, nos va a decir dónde se ha producido ese fallo, de manera que podamos pues, corregirlo. Casos de uso, bueno, pues casos de uso de automation, pues 4 casos de uso principales, pues el poder tener esa gobernanza centralizada, tener un catálogo de autoservicio donde nosotros podamos pues, desplegar bajo demanda pues lo que nosotros necesitemos, automatizar despliegues en entornos multicloud, proporcionar esa infraestructura como código y toda esa automatización a través de esos flujos de trabajo, de esas pipelines, y luego automatización a la hora de despliegue de infraestructura de Kubernetes, con Tanzu y con VMware Cloud. Bien, luego, pues bueno, una serie de beneficios, no vamos a entrar aquí tampoco mucho en detalle, pues la presentación la vais a tener, es más que nada para no ir leyendo todos los beneficios o lo que resalta dentro de Visualize Automation, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis pues una serie de lo más importante de lo que resalta esta suite de Visualize Automation. Esta parte no vamos tampoco a ahondar mucho en detalle, básicamente porque lo que indica es ese mapeo dentro de los constructores del paso que hubo de la versión 7 a la versión 8, pues un poco el mapeo de funcionalidades. Donde sí ha habido quizás más cambios en esta parte de reservations, sobre todo a nivel de reservas de cómputo, compute reservations, que bueno, en la versión 7 pues había alguna pequeña, digamos, traba, que se ha solucionado en la versión 8. De manera que, bueno, pues como veis, pues esos constructores, en algunos casos el mapeo es directo, pero en otros casos se ha supuesto pues una serie de avances pues para mejorar realmente estas funcionalidades, ¿vale? Poder migrar por de Compute Reservation a un CloudZone, usando perfiles de networking, límites a nivel de CPU y memoria, etcétera. Es la parte un poquito más reseñable dentro de lo que es este mapeo entre las distintas versiones, en el cambio que ha habido de la versión 7 a la versión 8. Bien, entramos ya un poquito en la versión 8.1 de la 8X, vamos a decirlo, donde, pues bueno, los 3 puntos donde se ha resaltado, donde se ha evolucionado mucho más de Realize Automation, pues sobre todo en acciones de día 2, ¿vale? Veremos esas políticas de aprobación también, esos límites de recursos a nivel de plataforma Enterprise, pues es multi-tenancy, toda la interacción con Cloud Foundation, veremos tema del pricing, de lo que es análisis de costes, que antes lo llevaba Visualize Business, y ahora es, digamos, pues eso se ha incluido dentro de Operation realmente. ¿Vale? Es una funcionalidad que, bueno, Visualize Business pues deja de estar ya descontinuado y se ha integrado dentro de
de operations, toda la parte de control de costes. Y luego, pues todo el soporte dentro de lo que es todo lo que es innovación y a nivel de DevOps, pues integración sobre todo, soporte para OpenShift, plataforma que está muy distribuida dentro de todos los clientes. Y bueno, el soporte será para Proyecto Pacífico, integración con Ansible Tower, etcétera. Bien, vamos a ir viendo un poco pues esas mejoras, digamos, y vamos a hablar de esas acciones de día 2, ¿vale? Acciones de día 2 en las que, vamos a pasar hasta ahí, donde pues, bueno, pues podemos realizar esas acciones de pues arrancar máquinas, parar, crear un snapshot, revertir snapshot, etcétera. Pero también encadenar acciones cuando nosotros pues, realizamos un backup, una acción de backup que se encadene pues para o cuando se esté con el snapshot se encadene con una acción de un backup, que luego se lleve esa backup a una ubicación, etcétera. Y luego crear nuestros propios flujos customizados, donde nosotros podemos crear realmente qué acciones queremos que se vayan realizando según estemos, pues se lance, pues por ejemplo, cualquier tipo de acción, pues arranque de una máquina, enlazar con un flujo de trabajo y establecer pues, qué acciones se van a realizar a la hora de reiniciar una máquina, por ejemplo, o de arrancarla o cualquier cosa. Nosotros podemos definir qué acciones queremos que se realicen, aparte de las que haya ya predefinidas, cuáles queremos que se vayan realizando. Luego las políticas de aprobación. Nosotros ahora podemos definir también políticas de aprobación de manera que los distintos administradores o usuarios que utilicen o vayan a realizar acciones sobre sobre nuestra infraestructura, a fin de cuentas, pues puedan hacerla, podamos definir quién puede hacer el qué. Y por lo tanto, pues establecer que bien tengan cosas aprobadas, acciones aprobadas, acciones denegadas, o que, por ejemplo, también se produzca una petición. ¿Vale? Es decir, que nosotros también, este usuario tiene permitido pues, parar una máquina, pero esa petición, esa acción produce una petición que le llega al supervisor, que dice, este usuario tiene permitido apagar la máquina, pero quiere apagarla. ¿Le dejas apagarla o no? ¿Vale? Es decir, podemos establecer esos distintos controles de operaciones que a lo mejor no necesitan que están aprobadas y no necesitan una supervisión, pero operaciones que a lo mejor sí están permitidas, pero necesitan una aprobación final de un supervisor. Bien, luego pues esa plataforma prepara, esa plataforma Enterprise, ¿vale? Bueno, pues ahí sobre todo hacer hincapié en la parte multitenant. ¿Vale? Ahora podemos ya tener instancias reservadas, recursos reservados para cada cliente, para cada tenant, digamos, tener su propia instancia de vRealize Automation, de manera que pueda operar de una forma totalmente independiente. Luego, a la hora de networking, lo más importante, bueno, aparte de crear grupos de seguridad bajo demanda, es esta parte, la parte de SDK, que nos va a permitir esa integración con herramientas digamos, de terceros, pues para esa definición, esa configuración del networking. Bueno, por ejemplo, Infoblox, pero también estaba en Roadmap, ya está, ¿vale? Bluecat, SolarWinds, ¿vale? También conocido. De manera que, bueno, pues podemos integrarnos con estas otras soluciones, pues para poder realizar configuraciones a nivel de networking y demás. Y luego esas reconfiguraciones, más bien operaciones de día 2. Esta es la parte de control de costes que antes estaba en vRealize Business, que ya digamos, esa solución ya se ha descontinuado y toda esta parte se ha integrado ya
dentro de Operations para calcular pues, todos los costes que vamos a tener de desplegar todas nuestras aplicaciones, etcétera, a la hora de que hagamos un despliegue automatizado de nuestra infraestructura, qué costes vamos a tener además. Y luego, pues sobre todo, integración con OpenShift, como hemos comentado antes, ¿vale? Aparte de integración con PKS, todo lo que es el proyecto Pacífico, todo lo que es vSphere, todo lo que ha traído vSphere 7X, ¿vale? De integración con el motor de Kubernetes, ¿vale? Y luego, pues esa integración con la plataforma de OpenShift, que como hemos comentado antes, pues es una de las soluciones pues, más extendidas dentro del ecosistema de contenedores. Y por último, pues hablar también de integración de Cloud Assembly con Ansible Tower, ¿vale? Que nos va a permitir pues, utilizar blueprints, utilizar esas plantillas que generamos con Ansible Tower, que sea capaz de Cloud Assembly, ese motor, de utilizar esas plantillas, interpretarlas y hacer pues, los despliegues y seguir ese flujo de trabajo que definamos a nivel de Ansible. Y con esto pues terminamos la sesión de hoy. Lo que pretendíamos era daros una visión general de lo que os aporta vRealize Automation, ¿vale? Esa solución que nos va a permitir automatizar todas esas operaciones de despliegues, esas operaciones tanto de día 0 como de día 1, día 2 y sucesivos, etcétera. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, aclaración. Creo que no. Ay, que estaba con el mute. No, Juan, Ah, no hay preguntas. vale. Nada, ahí tenéis nuestros datos, ¿vale? De contacto y, bueno, pues cualquier duda o aclaración que necesitéis, pues aquí estamos a vuestra disposición. Y nada, desearos que paséis buen verano a todos. Eso es. Buen veranito. Chao, Venga, muchas chao. gracias. Hasta ahora.